Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo tutorial de mi canal. Es un gusto tenerles a todos una semana más. Hoy venimos con un tutorial un poco más especial. Este es un tutorial pedido por Saikoshi, en donde vamos a hablar de cómo dibujar personajes. Voy a ponerles en énfasis que tengo en cuenta, que voy buscando, para irlos construyendo de una manera fácil, efectiva, cómo utilizar las referencias, la importancia de las formas, la seguridad sobre la línea, también qué tan importante es nuestro boceto, de ahí veremos cómo limpiar el mismo y por último darle un color de una forma sencilla. Pero este tutorial lo pienso llevar más desde una forma sencilla, que sea fácil para alguien que no entienda mucho de anatomía, no entienda muy bien todo de dibujar, vamos a decirlo, llevando de la forma más fácil posible. Ir explicando qué formas que tenemos que ir teniendo en cuenta para que ustedes puedan ir dibujando personajes de una manera fácil. Si les gusta este video, por favor un like, suscríbanse, agradezco mucho con eso, compártanlo y comenzamos con el tutorial. Muy bien, vamos a ir hablando un poco de lo que se basa el dibujo de personajes, ¿no? El diseño de personajes, pero más vamos a ir en el centrar cómo dibujar personajes, que tenemos que tener en cuenta en los personajes para ir trabajando toda esta área. Entonces uno hay que tener como primera base y entender lo que es la importancia que tienen. Entonces en esto uno hay que ir teniendo ciertas cosas muy en cuenta dentro de lo que son las formas. Es que nosotros todo nuestro universo de formas, de cómo lo vamos a ir construyendo y todo se va a basar en formas muy simples, como viene a ser el círculo, el cuadrado y el triángulo. Estas formas nos van a ayudar muchísimo a ir construyendo todo, y la suma de estas formas también van a ser importantes, como un círculo, ¿no es cierto?, más el cuadrado. Entonces si te dan cuenta vamos sumando esto, ¿no? O un círculo más el triángulo. Entonces podemos ir jugando con todas estas formas para ir construyendo todo lo que necesitamos dentro del dibujo. También estas formas vamos a intentar mantenernos de una manera orgánica. ¿A qué me refiero con esto? Es que no seamos muy precisos en el sentido de que si necesitamos hacer una línea, todo sea recto, ¿no? No, lo que vamos a buscar es fluidez. Listo. Tampoco precisos, no importa pasarnos o nada en las imágenes, pero vamos a ir manteniendo esto, las formas. Las formas son muy importantes porque con ellas vamos a poder construir cualquier cantidad de personajes o cualquier forma, porque los personajes van a constar dentro del dibujo de ciertas formas. Digamos un ejemplo, tener un círculo. Después de eso podemos tener un tipo de triángulo para la caja torácica, como esta forma. Y podemos agregarle a esto un cuadrado. Y después de esto lo podemos ir agregando otras formas como otros rectángulos largos, ¿no? Podemos ir jugando con eso. Acá también, ¿no? Un cuadradito, vamos ahí, ¿no? Ya se dan cuenta que a veces solo con esto podemos ir creando. Vamos a hacer formas un poco más raras en el sentido de agrandar más esto, ¿no? Darles más volumen. Vamos a unir toda esta parte. Nos podemos ir jugando con esto de muchísimas formas. Entonces uno hay que ir teniendo en cuenta cómo lo vamos separando, cómo los vamos a ir creando estas formitas. Irles haciendo un poquito más complejas, que ya lo vamos a ir notando después, pero pueden ir dándonos estas formas. Y a veces estas formas pueden cambiar muchísimo la forma en cómo nosotros vayamos dibujando. Digamos, ustedes pueden ver un cuerpo humano, una simplificación es fácil de hacerla. Y después vienen cosas como nosotros ir dibujando estas formas y de ahí exagerar otras partes para ir creando personajes que se nos vayan haciendo interesantes, o ir plasmando esos personajes que nos gustan para irlos dibujando. Vamos a depender muchísimo de estas formas. Ustedes pueden ir viendo, Y a veces a esto mismo nosotros podemos tomar ciertas
partes, irlas modificando, ¿no? Decir, ok, voy a hacer esto más pequeñito, que haya un personaje en esa forma. Y acá también esta parte del tronco la va a ser mucho más pequeña. Se le más pequeña. Bueno, es solo. Vamos a cambiarle aquí el alto y no el ancho. Voy haciendo mucho más pequeña. Y así podemos ir formando diferentes estructuras, pero vamos a tener que ir manteniendo ciertas cosas siempre en mente. Entonces todo esto puede ir formando algún personaje. Que a veces uno no conoce. Se va jugando con todas estas formas. Ya después, si ustedes van aprendiendo mejor anatomía, van a poder ir corrigiéndola anatómicamente, pero al principio no necesitamos mucho de conocer anatomía para ir guiándonos con esas formas, ya que cada parte del cuerpo va a tener ciertas características para ir construyendo de una manera más fácil nuestros personajes. Entonces ustedes pueden ir viendo, podemos ir formando de esa manera un sinfín de formas y simplificándolo de la cantidad que nosotros queramos hacer esa parte. Entonces estas formas son muy importantes, ya que después con estas formas vamos a definir un lenguaje dentro del cuerpo. El cuerpo humano tiene un lenguaje que vamos a tener que tener en cuenta para después ir dibujando todo ello. Otra cosa importante que también vamos a encontrar para poder nosotros dibujar cualquier personaje es algo en lo que tenemos que poner un poco de práctica e ir jugando, y sobre todo depende mucho de su actitud frente al dibujo, y esto es la seguridad en la línea. ¿A qué nos referimos con seguridad en la línea? Es toda aquella característica de nosotros que vamos a ir teniendo para poder ir haciendo los trazos, poder ir dibujando. Hay un problema que mucha gente, cuando empezamos a dibujar un personaje, ¿no? O alguien, empezamos a construirlo y queremos que todo nos salga bien, empezamos a trazar bonito, digamos. Has aprendido algún método, estás dibujando estas partes. Digamos, quieres construir la cabeza, estás haciéndolo todo muy suavito, todo despacito. Entonces de ahí, digamos, van a construir después el cuello. Y de ahí vas dibujando, no sé, la caja torácica. Ahí sale algo mal, borramos y seguimos dibujando. Entonces, a veces no, todo esto es lo que intentamos hacer. Al principio te pueden dar muchos problemas. Uno falla mucho, se demora demasiado. Los personajes van a quedar sumamente tiesos, porque intentamos dibujarlo todo de una manera muy, muy práctica, muy sencilla. Entonces, en el dibujo hay algo, es que nosotros tenemos que ser seguros. Nuestra actitud frente al lienzo tiene que ser seguro, sobre todo en el dibujo digital. Seamos seguros en el sentido de que podemos cambiarlo todo, hasta en el tradicional, con una goma de borrar podemos ir corrigiendo. El tener una cierta técnica para también ir dibujando, ir corrigiendo, tanto aquí en el dibujo digital como en el tradicional. El utilizar un lápiz que no deje una línea muy oscura, como pueden ir viendo ahí, y después ir pasando el lápiz para ir generando una línea más oscura, nos va a ayudar bastante cuando queramos conseguir dibujar ciertas cosas. Entonces en eso se basa. Entonces, ¿a qué me refiero con línea segura? ¿Qué tenemos que tener en actitud? Es que desde el principio no pensemos en que todo nos tiene que salir bien. Veamos el ritmo, la seguridad. Dejemos que nuestras manos vayan plasmando lo que tenemos en mente. Si ustedes van a hacer una cabeza, a veces encajar, dejen que sus manos vayan dándole la forma a eso. Poder ir aumentando ciertas partes, como ustedes pueden ir viendo aquí. Voy aumentando acá, si me está fallando, trazaré donde van los ojos. Voy rayando, ¿no? No necesariamente quiero ver si me sale bien o no. Entonces, de ir teniendo esa seguridad a la hora de ir dibujando. No importa si al principio no queda tan bien como queremos. Poder ir dibujando todo eso, ir agregando esos puntos más oscuros, más claros,
para poder ir trabajando todo el dibujo. Y después de eso es recurrir a un borrador y después ir limpiando, diciendo que aquí es más, se tiene que ver de esta forma, acá de esta otra forma, acá iba esto así, hacia acá, esto era hacia acá nomás, aquí tengo la nariz, esta es la boca, acá van las cejitas, esto es la oreja. Entonces ustedes ven que con lo previo que habíamos ido haciendo, vamos a ir dibujando y de ahí acá es seguir arreglando, decir ok, esto está demasiado, aquí esto debe haber sido un poco hacia adentro en esta forma, entonces esto va ahí, sale en esta formita, listo, digamos esto se ve raro, tiene que estar sonriendo, hagámosle feliz. Entonces el dibujo se basa en esto, ir parte por parte, no hay que ponernos a pensarlo mucho, es sacar las formas básicas. La cabeza, el cuerpo, todo tiene formas básicas. Entonces la seguridad es de la línea, trazos largos, sin alzar mucho, sin empezar a hacer esto poco a poco. ¿Qué importa si no sale bien o si no o sale mal? El punto es, ok, si quiero hacer un círculo, intentar trazar o arreglar el círculo hasta que quede el círculo o las líneas que te pueden ayudar a crear ese círculo y después es ir ya sobre él dibujando ese círculo, ¿no? O cualquier cosa, a veces un cuadrado, o cualquier otra forma que queremos dibujar. Después ir arreglando todo, ir ya dibujando estas partes que deberían irse viendo bien. Porque tenemos una línea y esa línea ya nos va a dar, después cuando vayamos limpiando, más seguridad sobre lo que estamos dibujando. Digamos, ese es uno de los puntos principales, que al principio no pensemos en que todo tiene que quedar de bien. Vamos poniéndole poco a poco. Dejamos que las primeras líneas son las más importantes para poder nosotros crear un buen dibujo. Entonces, la primera línea es importante. ¿Por qué? Porque ella va a decidir el ritmo del dibujo. Y en un dibujo el ritmo es primordial. Entonces, un ejemplo, ¿no? Si nosotros tenemos una persona de pie y empezamos a construirlo, ¿no? Con el método que conocemos. Entonces, digamos, pongo acá la cabeza, pongo esta parte, esto acá, el cuello. Voy haciendo la caja torácica, acá los hombros, de aquí en la cadera, ¿cierto? De las piernas. Acá la otra pierna, ¿cierto? El brazo acá. Entonces vamos a tener esto, ¿eh? No va a ser algo con mucho ritmo. Al rato de ir dibujando. Va a tener algunas falencias, por más que yo de aquí empiece a arreglarle para que se vea bonito. Entonces, digamos, esto es, ¿no? Digamos, uno se empieza a construir y casi siempre construimos de esta forma el boceto. Y con eso queremos que quede bien, pero ahora, digamos, ahí si ustedes se dan cuenta, el tamaño de la cabeza no queda tan bien. Estamos dibujando de medio muy cerca. Tengo que ir corrigiendo muchas cosas. De ahí lo que es el tamaño de las piernas también está un poco mal. Entonces todo esto tenemos que irlo modificando. A veces en el tradicional se complica un poquito más en esa parte. Y listo, pero cuando empezamos a trabajar con algo más fluido, empezamos a buscar las formas, las distancias correctas, ¿no? Buscar esos ritmos, a veces entre una parte y la otra, sin pensar mucho, solo viendo esas formitas de allá, para que esto vaya teniendo un mejor ritmo. Entonces, a veces, aunque anatómicamente no esté tan bien, puede verse muchísimo mejor. Toda esta parte, digamos, acá, ir llevando todo este ritmo. Ir arreglando mientras vamos dibujando. Entonces, digamos ahí,
Acá la cabeza empiezo a acomodarle y irle viendo cómo debería estarse notando. Pues puedo conseguir un mejor ritmo en lo que respecta a lo que estoy haciendo. Entonces van a ver que con eso sus personajes van a tener un mayor movimiento. Igual hay que seguir arreglando y todo eso, pero mantenemos todo con ese ritmo que teníamos antes en todo el cuerpo. Entonces, si nos dejamos que nos ayude ese ritmo a ir construyendo todo, podemos lograr algo más eficiente al momento de dibujar algo. Entonces, pensar en esos ritmos, en esos movimientos. Entonces, aquí es donde tenemos que tener una seguridad sobre lo que estamos dibujando que nos ayude a eso. Entonces, siempre podemos ir corrigiendo, podemos ir limpiando. No tengan miedo a la línea porque siempre hay esa manera para ir trabajando todo lo que respecta a la línea. Entonces, recuerden, la primera línea, los primeros trazos nos van a servir fundamentalmente para tener toda esta parte en claro. Entonces ustedes trabajen, den con cuidado, déjense, ¿no? Déjense llevar por todo lo que están trazando, viendo las formas, buscándolas. Y vamos a ir entendiendo esto un poco más con un ejercicio práctico luego. Pero esta es la finalidad, ¿no? Entonces tener esa seguridad en la línea es uno de los otros puntos más importantes que vamos a ir teniendo dentro del dibujo. Y ahora lo que vamos a ir hablando es sobre la referencia. ¿Qué tan importante es en el proceso cuando uno no entiende de anatomía, no entendemos muy bien de cómo posar, o por sí no sabemos nada de anatomía? Estamos recién empezando a dibujar, pero ya queremos hacer nuestros propios dibujos, nuestros propios personajes. Entonces la referencia es uno de los puntos más fuertes e importantes dentro del dibujo. La referencia va a definir o va a ayudar totalmente en todos los errores que tengamos mientras vamos dibujando. Entonces, a falta de nuestro conocimiento en anatomía, lo que vamos a depender es de la referencia. Entonces tenemos que tener muy en cuenta cómo vamos a empezar a utilizar estas referencias para suplementar todo lo que es nuestra deficiencia en respecto a la anatomía. ¿Por qué? La referencia nos va a ayudar en todo lo que va a ser la construcción, la posición y la forma. Para nosotros poder manipular correctamente la referencia vamos a depender de ciertas características dentro de nuestro dibujo, que son algo conocido como los shapes o las formas, ¿no? Entonces, cada parte del cuerpo va a estar formado por va a estar hecho por ciertas formas. Uno, la cabeza. Vamos a comenzar con una forma sencilla para la cabeza, un rectángulo. Este rectángulo va a definir todo el tamaño del cuerpo. Entonces, si ustedes ubican este rectángulo de esta forma, ese va a ser nuestra medida de canon, ¿ya? Entonces va a ser el canon. El canon es una medida que se puede utilizar basándose en otras cosas. Lo voy a utilizar como referencia, ¿no? Entonces esta es la cabeza. Después de la cabeza vamos a tener otras formas, como en la parte superior. Aprendemos a dibujar este shape. Vamos a dibujar esta forma como una media luna. Entonces, para la parte superior de nuestra caja torácica vamos a dibujar esta luna. Ok. Entonces ahí vamos a tener esto. Ahora, ¿por qué vamos a tener que tener controlado esto? Porque vamos a tener el shape. Y si nosotros esto lo dividimos en tres partes, esta distancia entre este punto y este, que nosotros plasmaríamos más o menos acá en esta forma, va a ser la altura de nuestra caja, de nuestro cuello, en donde la caja torácica tendrá que comenzar desde ahí. Entonces ahí tenemos un primer punto. Segundo, la distancia de este punto a este punto va a ser lo mismo que la cabeza, va a ser muy similar. Recuerden, todo esto son medidas relativas. No tenemos que controlarlas exactamente, sino de una manera sencilla lo podemos controlar. Después de este punto, acá vamos a utilizar una media cabeza, más o menos esta distancia. Vamos a ubicarla acá. Una distancia que no es tan grande. Vamos a extraer justo esto de esta partecita de acá. Y con eso vamos a obtener toda la zona abdominal de nuestro personaje.
Y después con lo mismo vamos a hacer otra media luna hacia acá. Entonces esta también va a medir una cabeza y esto va a ser la otra parte de nuestro dibujo, ¿no? Las caderas. Entonces vamos a tener el pecho, la sección después del abdomen, y por último vamos a tener todo lo que son las caderas. Entonces miren estos shapes, vamos a irnos memorizando estas formas. Este shape de acá arriba también puede tener una forma un poco ligeramente cambiada. Es que lo podemos hacer de esta formita, así. Entonces ustedes ya depende, podemos alargar, ¿no? Hacer la parte superior y esto en esta forma. Lo dividen esto mitad y mitad de esta forma. También les va a ayudar bastante para ir construyendo. El abdomen siempre, la parte de arriba es circular y en la parte de abajo también va a ser así circular. Y esto lo obtenemos de acá arriba. Ahora, la distancia entre este punto y este punto, recuerden, es de media cabeza. Esta es la mitad, ¿no? De acá a acá es 1. De aquí a acá es 1. Entre esta parte de aquí es 1/3. Y de acá a acá es 1. Entonces vamos a ir teniendo eso en cuenta. Ahora para las caderas vamos a tener esta otra parte en cuenta. Y después de esto lo que vamos a ir haciendo es que lo que vamos a ir agregando ahora son las piernas. Entonces las piernas nosotros vamos a tener que dejar una sección aquí del centro. Vamos a buscar el centro y de ahí vamos a hacer un tamaño de aquí que puede ser lo mismo que esta distancia del cuello. Esto es algo muy similar, lo dejamos más o menos acá. Y de aquí lo que vamos a hacer es medir toda esta distancia de este punto hasta este punto. Vamos a tener esta misma medida de aquí hacia abajo. Es un poquito más largo. Tener hacia abajo. Y esto va a ser la distancia de nuestras piernas. Si nosotros trazamos justo al medio, ahí van a ir las rodillas. Entonces esto es lo más básico. Entonces de aquí lo que vamos a hacer para la parte interior, vamos a trazar una línea recta de esta forma y esta forma. Y para la parte exterior lo que vamos a hacer es una línea hasta acá, más o menos 1/3 de esto. Y vamos a llevarle hacia acá, dejando un espacio. Entonces sacamos 1/3 y le llevamos hacia acá. Dejamos un espacio dependiendo cómo queramos hacer esta parte. Entonces siempre vamos a tener esta forma, ¿ven? Entonces este va a ser uno de los otros shapes en esta parte. Y de aquí para la pierna lo mismo. Mandamos recto. Seguimos esta línea recta hasta acá. Línea recta hacia acá. De aquí lo que vamos a agregar es un círculo. Que va a ser un poco más pequeño que la rodilla. Si ustedes dibujan la rodilla, esto va a ser un poco más pequeño. Y esta parte de aquí es para el talón. Entonces justo de esta altura lo que vamos a hacer es trazar otro hasta la tercera parte. Y lo vamos a llevar hacia acá. Tercera parte. Hacia acá. Y con eso vamos a ir complementando esta parte de acá del pie. Bueno, aquí me equivoqué, perdón. Este es del medio. Las rodillas tienen que ir sobre esto. Cuando es digamos, estamos utilizando ahorita un canon de 8 cabezas. Entonces las rodillas van sobre la mitad. Entonces acá vamos hasta una tercera parte de esto. Dividimos tercera, de ahí hacia abajo. Tercera y de ahí hacia abajo. Entonces, continuando, ¿no?, con esta parte, uno tiene que ir teniendo eso en cuenta. Cómo se va a ir funcionando todo esto. Y esto de acá, lo único que tenemos que después aumentarle es este tipo de trapecio en esta forma. Lo que nos va a ir definiendo toda esta parte del cuerpo. De ahí para la parte de acá, para los brazos, entonces vamos a tener una forma algo similar. Justo hasta esta altura lo que vamos a trazar es un tipo de triángulo en donde va a ir en esta forma, ¿ven? Acá un tipo de triángulo que va a ir en esa forma. Entonces los brazos van a ser desde aquí hacia afuera en esta forma. Justo desde acá hasta acá, desde aquí. En esta forma va a ir saliendo esta partecita de acá. Entonces va justo desde este punto hasta este punto.
Esto de aquí tiene que ser un poco más inclinado. Tiene que ser un triángulo de esta forma. Aquí no le estoy haciendo bien el triángulo. Eso. Justo en esta forma. Pueden ustedes calcular la altura de este triángulo si ustedes bajan una línea recta con las caderas. Esto es para un cuerpo femenino, ¿no? Si es un cuerpo masculino, aquí las caderas van a ser muchísimo más pequeñas. Y eso es lo que va a obligar a que los pies sean más pequeños. Y aquí se va a unir más de esta sección. No va a ser tan separada. Entonces eso tenemos que tener en cuenta. Pero ahorita vamos solo a cómo dibujar un personaje femenino. Entonces desde este punto va a ir hacia acá. Ahora, esta distancia desde aquí hasta acá, por lo general, mide una cabeza. ¿Y cómo lo trazamos? No es desde acá. Desde este punto de aquí hasta este punto de acá, tenemos que trazar esta distancia, lo que va a ser el largo de una cabeza, que va a llegarnos más o menos aquí, lo que queda sobre este punto. Entonces, si ustedes trazan esta parte hacia allá, va a ser sobre esta distancia. Entonces vamos a tener esta forma. Y de ahí vendría el resto del brazo, que va a tener esta forma. Ya vamos a ir viendo todas las formas de los shapes para ir entendiendo muy bien lo que tenemos que ir resolviendo. Entonces vamos a tener después la mano, que también tiene esta forma. Aquí salen los dedos, de acá los dedos, de acá el pulgar. Vamos a ir teniendo más o menos esta forma. Entonces, esta sería más o menos en general cómo tenemos que ir manejando la estructura y la división de nuestro cuerpo. Entonces, para ir retomando, ¿no? Nosotros vamos a tener la primera medida, la cabeza, ¿no es cierto? Después vamos a tener desde este punto a este punto. Vamos a ir buscando acá esto y esto. Acá vamos a tener un 1 y acá un tercio. Después de este punto hasta acá vamos a tener un medio. Y acá también vamos a tener 1. Entonces, eso es lo que vamos a ir teniendo. De acá abajo a acá abajo. Por lo general, a veces son dos, ¿no? Dos partes. Aquí es 1, 1, un 1 y un 1. Entonces, con eso sumamos un aproximado de 8 cabezas dentro del cuerpo. Entonces, eso tenemos que tener muy en cuenta. Voy a ir trabajando. Ahí tenemos casi unos 7,5 o 8 cabezas. Ya depende mucho el artista. Entonces, esto es lo que vamos a ir teniendo en cuenta. Y tenemos que memorizarnos para cada parte los shapes. Y aquí vamos a ir viendo qué clase de shapes tenemos que tener en cuenta para cada sección. Vamos a colocar acá esto y vamos a ir definiendo bien. Entonces, para el pecho, para la sección del pecho, vamos a tener que controlar o dibujar dos formas. Uno, esta forma de acá. Entonces esto vamos a hacer hacia acá. Va a ir esto en esta forma. Y va a tener esta entradita. Vamos a tener que dibujar esta forma como base. Y del lado lateral vamos a tener que tener, digamos, esto siempre trazamos una línea en el medio para saber cómo es la forma. Y del lado lateral vamos a tener aquí en curva, un poco recto. Y esto va a bajar de esta forma y de ahí vuelta en curva. Y aquí la forma del pecho va a ir así. ¿Ven? Entonces vamos a tener esta parte, esto, de esta forma. Subimos, si queremos esto lo mandamos hacia allá, esto queda hacia atrás. Y aquí queda el centro. Esa va a ser nuestra primera forma para el pecho. Veamos cómo la veamos, la vamos a ver de esa forma. Entonces esto va a ser frontal. ¿No es cierto? Ahora, ¿por qué no dibujamos toda la caja torácica? La caja torácica en su globalidad va a tener esta forma hacia acá. Y en esta parte va a tener esta forma hacia acá. Pero en este caso nosotros no vamos a ir dibujando eso, ya que vamos a ir estructurando de una manera más fácil para que nos queden todas las partes del cuerpo definidas. Entonces ahora para el abdomen, en el abdomen lo que vamos a tener en cuenta es que vamos a hacerle esta formita rápida hacia acá. Listo, en la parte del lateral vamos a tener más o menos esta forma, así mismo. Entonces, como siempre, trazamos el centro y esto es acá el centro.
vistas laterales, ¿no? Esa me estoy olvidando. Entonces en la vista lateral esta sección va a tener esta formita. Entonces vamos a tener esta forma de la caja torácica y el centro va a ser esta partecita de acá, ¿no? Entonces vamos a tener esa forma. En el abdomen vamos a tener esta forma, ¿sí? Esta forma así para el abdomen. Ya después de aquí los vamos a ir uniendo y los vamos a ir viendo cómo va a irse formando. Entonces esto es para el abdomen. Entonces tendríamos estas formas, ¿no? Recordándonos que esto de aquí es la línea del medio, línea del medio, línea del medio, línea del medio, línea del medio. Listo, vamos a ir teniendo esto en cuenta. Después, lo que vamos a ir buscando ahora es la cadera. Entonces, la cadera, una de las formas en donde tú lo puedes ir construyendo es en el tener esta forma. A veces esta forma es más fácil. O acá, esto curviado, ¿sí ven? Entonces depende mucho cómo lo queramos llevar. Entonces vamos a tener esta forma. Ahora una vista en 3/4, lo que va a pasar es que este lado se va a quedar un poco más pequeño que este de acá. Y aquí va a ir subiendo hacia acá. Ven, vamos a tenernos que memorizar esta forma. Acá arriba en curva. Una curva que va recto hacia acá y hacia allá, ¿se ven? Entonces esto ustedes le pueden ir cerrando como esta formita, pero lo que vamos a tener que siempre tener en vista es esta partecita de acá. Igual aquí vamos a tener un medio, en este caso acá, en este caso acá. Si nosotros queremos para que se mantenga mejor esta forma, ya nos toca meter un poquito de tridimensionalidad y hacerle esto, ¿no? A nuestro dibujo. Entonces vamos a tomar esto hacia acá. Vamos a ponerle un poquito hacia acá. Esto es más recto. Y de ahí, de lateral, lo que vamos a tener es esa misma vista, sino que se va a ir viendo de esta forma. Entonces en lateral tenemos esta forma, donde el medio va a estar acá. Entonces eso sería para mantener lo de la cadera. Ahora vamos a ver las extremidades. Primeramente vamos a tener lo que es el hombro, ¿no? Entonces el hombro es otro punto importante. Entonces por lo general lo que vamos a hacer es un círculo o el triángulo que hemos definido. Pero le vamos a dar este triángulo esta forma. Va a ser entre este círculo y de ahí a este le vamos a alargar hasta la mitad del pecho. Entonces vamos a tener esta forma. Y tiene una razón por tener esta forma, pero como no queremos ver nada de anatomía, no lo necesitamos. Entonces siempre se va a mantener de esa forma frontal. En lateral va a tener acá, se va a ver un poco la parte más de arriba. En este sentido, ¿no? Y en el lateral lo que va a pasar es que tú lo vas a tener totalmente hacia acá, con un corte en esta parte. Entonces lo que va a pasar aquí al tener esto de acá, vamos a tener el corte aquí en esta forma. Lo vamos a ver porque de ahí va a salir el brazo. En el lateral, verán, de aquí, de esta zona, en el lateral, la vista lateral, vamos a tener esto. Déjenme lo acomodo bien. Listo, vamos a tener esta formita con este corte, ¿no? De ahí del modo lateral no vamos a ver porque eso está hacia allá. Y si fuera el lateral en la otra vista hacia nosotros, digamos, viene en esta forma. Que tenemos el lateral en esta forma. Lo que vamos a tener es aquí ese cortecito. Entonces el corte va a estar en esa vista, ¿no? Acá, el otro está en el otro lado. Y de aquí no se va a notar mucho el corte, sino que sale de esta forma.
Ven, este corte de aquí es importante. Entonces ahora aquí vamos a contar este corte, acá el corte, acá el corte y acá el corte. Y desde ahí es donde va a salir nuestro hombro. Entonces siempre tengan eso en cuenta, cómo irlo manipulando. Y estas partes tienen que irlas practicando y buscándole dentro del dibujo cada una de estas secciones, cómo se deben de ir viendo. Pero recuerden que va a tener esa forma. Desde el frente va a tener recto y curvo y se pega a este lado a la caja torácica. Listo, así de sencillo. Entonces estos son los shapes en esa parte. Debemos de tener para los brazos y las piernas. Entonces para todo lo que es los brazos y las piernas, también tenemos que irles entendiendo de diferente manera cómo se van a ir viendo. Pero al ser unos cilindros, solo va a cambiar cierta forma dentro de ellos. En el caso del brazo, lo que corresponde al antebrazo va a ser un cilindro común y corriente. Y listo. Y este no va a tener ningún otro cambio. Que solo que aquí arriba a veces se va a ver por el cortecito. Se puede ver así, se va a unir, ¿no? Pero por lo general solo pongámoslo de esta forma. Salgan. Más o menos desde aquí va a salir, ¿no? Desde esta zona de acá sale el brazo. Esto de aquí es la unión. Esta sección de acá va a ser la unión entre estos dos, ¿eh? Entonces acá lo dividen. Esto es la unión. Esto de acá es la unión. Y así sucesivamente si tuviéramos que ir construyendo el brazo. Eso es solo la unión. Entonces vamos a tener en cuenta del antebrazo. Listo. No hay ninguna filosofía ni nada dentro de esto. Ahora sí, viene el antebrazo. El antebrazo va a tener dos formas básicas. Una, que es una vista según la palma. Esto va a ser según la palma. Si la palma la tenemos en esta posición, ¿cierto? Hacia nosotros, digamos, de aquí salen los dedos. Lo que va a pasar con este shape es que se va a ver de esta forma. Va a ser un trapezoide en esta forma. Entonces esta va a ser la forma si es que estamos viendo cualquiera de los dos lados, o sea la parte delantera o frontal, pero que estemos viendo esta forma. Y la otra construcción va a ser en este caso, en esta forma, así, siempre y cuando nosotros lo que estemos viendo es de una manera lateral, en donde vamos a ver acá los dedos y acá el pulgarcito. Acá en este caso puedes tener el pulgar hacia acá, puedes tener el pulgar hacia cualquiera de esos lados. Pero vamos a tener el pulgar en esa forma. Esto también puede cambiar. Y siempre aquí va a tener el punto principal en este. Es que esta sección de aquí está donde está el pulgar. Entonces si yo tengo en este lado el pulgar, eso se va a hacer así. Si ahora el pulgar de la mano estuviera hacia el otro lado, entonces esto lo veríamos de esta forma. Así. Entonces esos son los dos shapes para el brazo que tenemos que tener muy en cuenta para poderlo dibujar en cualquier posición. Vamos a ir viendo eso y estos son los shapes que tenemos que mantener en nuestra cabeza, practicarlos para poder simplificar los brazos, las manos y lo que sea. Segundo, para la pierna. La pierna, desde la cadera, lo que vamos a hacer en la cadera es que justo a la mitad, esto se va a cortar de esta forma. Y lo que va a obligar a que esta zona se vea así. Entonces acá lo que vamos a hacer es cortar desde el centro siempre hacia acá. Y desde el centro hacia acá. Pero aquí le vamos después a seguir con esta alineación. Recto acá y después de acá. Entonces ahí tenemos todo esto. Y en la parte de acá lateral lo mismo hasta el centro. Vamos a subir. Y acá también va a ir en esta forma. Así que aquí va a ser este tipo de corte. ¿Sí ven? Entonces vamos a tener todo de esta manera. Entonces la pierna se va a estar conformada por estas partes, ¿no es cierto? 1. La extracción de este punto, así que lo vamos a contar desde ahí. Entonces nosotros vamos a tener de las caderas esta partecita, ¿no es cierto?
Y de ahí, la misma idea, recto, todo esto. Y de aquí esto se va a alargar hasta 1/3 de la pierna. Y de ahí va a ir hacia acá. Entonces, este es el shape que vamos a manejar dentro de nuestra, el del muslo, ¿no? En la parte superior. Este es de vista frontal. De vista lateral, entonces lo que va a pasar es que nosotros también tenemos que retirar esta partecita. Entonces vamos a tener esto hacia acá, esto hacia acá y esto hacia acá, ¿no es cierto? Entonces, esta es la vista lateral. Lo que vamos a hacer acá es que aunque nosotros tengamos este cortecito de forma, este es más curvo. Y va a llegar, ¿no? De la misma manera, si esto nosotros lo dividimos, esta es la parte que estamos sacando. Desde aquí tiene que venir el músculo en esta forma, pero este le va a ir en esta misma dirección con una curvita hacia acá, hacia el frente. Y de aquí lo que va a pasar es que aquí tenemos que agregar el glúteo. El glúteo es bien esta parte y tiene que ir por debajo de esta sección, a la tercera parte más o menos de acá. Vamos a alargar el glúteo hacia allá y de ahí esto va a ir en esta forma. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacerle sin el glúteo. Lo único que vamos a hacer es de aquí alargar esta parte de esta manera. Recto. Lo vamos a ir llevando, ¿eh? Entonces siempre tengan en cuenta, acá se forma esto. Y bueno, no es tan recto, se va hacia adentro. Entonces ustedes pueden aquí tener esto. Si quieren, para que no se compliquen tanto, vamos a mandarle recto hacia acá. Y de esta parte de acá arriba, como teníamos esta sección, verán, tenemos esto entra ahí, no, esto va bien, pues. Esto es lo que está entrando y de esta línea le mandamos así. Entonces, esto es el frente. Entonces recuerden que aquí esta parte es el frente, la F, ¿no? Para frente. Coincide con toda esta sección de acá. Y en este caso es la sección del frente, es esta carita de acá. Ya que esto de acá, lo que estamos viendo es el lateral. Para el glúteo, lo que vamos a hacer, lo único es medir la mitad de esto. Y de ahí lo que vamos a hacer es sacarle un poquito. Y de ahí más o menos, si nosotros trazamos de estos dos puntos una línea recta, en esa forma. Aquí, que es lo que corresponde a esto, aunque aquí está en diagonal. Entonces lo que nosotros hagámosle diagonal mismo, eso. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es que justo desde el punto de acá frontal, vamos a bajar la cantidad que quieran ustedes, pero no es mucho, una cuarta parte por ahí. Y hasta ahí va a llegar esto hacia acá y de ahí va a entrar el glúteo en esta parte. Entonces lo único que vamos a hacer en esta zona para el glúteo es un triangulito, ¿no? Sale de acá, que quede por debajo de esta línea, no se va hacia allá, sale por acá. Y de aquí desde el medio viene hacia acá. Entonces ustedes van a ver, guiamos, lo vamos a bajar esto. Dependiendo si el centro, como queramos, lo vamos a bajar y lo llevamos allá. Entonces con eso vamos a obtener la forma del glúteo. Entonces vamos a tener este shape ahí, unido por dos partes. Es verdad que después vamos a tener que modificar ciertas cosas dentro del dibujo para poder hacerlo mejor, pero los shapes se basan en esto. Entonces va a tener el lado lateral, el lado frontal y el lado en 3/4. Entonces, cuando tenemos un 3/4, quiere decir que todo este corte lo estamos viendo desde acá. Por ende va a tener lo mismo, ¿no? Va a tener esto hacia acá, como teníamos acá en nuestro ejemplo, en este 3/4, ¿ven? Entonces de aquí lo único que vamos a tener es esta partecita, es este triángulo que va a estar aquí. Entonces vamos a hacer esto un poquito más grande. Entonces va a tener este triángulo acá que se va formando de esta manera. Recuerden que esto de acá es lo que está hacia adentro. Entonces la misma idea va a seguirse cumpliendo hasta 1/3, ¿no? De la parte. Se alarga eso hacia acá. Viene hacia acá. Recuerden que este es el frente y esta es la parte de adentro. Lo que va a pasar es que ahora aquí lo que vamos a agregar en esta parte es la sección de acá que va hacia adentro en esta forma. Entonces se dan cuenta, aquí hacemos esto y vamos, es casi como en el brazo de vista frontal. Entonces vamos hacia acá y de aquí va hacia allá, donde también aquí tendrá agregado el glúteo. Si lo vemos, pero en este caso no se va a ver mucho, pero acá vamos a tener esta forma. Ahora si lo dibujamos estoy viéndolo desde otro lado, vamos a ver desde, si hubiéramos hecho el corte del otro lado, ¿no? Vamos, ahorita estamos haciendo con la parte de acá.
Ahora vamos a hacer con esta de acá. Entonces en este caso es la misma idea. Vamos a trazar esta línea, sino que lo único que vamos a hacer es recorrer esta línea hacia acá. Vamos a tener esto. Lo mismo, ¿no? Este lateral de acá lo llevamos hacia allá y de ahí hacia el frente. Y de aquí lo curvamos en esta forma. Como hicimos con esta parte de acá, en esta parte es lo mismo. Solo que de aquí va a quedar más arriba que esto, no mucho. Y lo vamos a llevar en esta forma. Entonces baja así. Y esto también va hacia allá. Entonces estos son los shapes que tenemos que tener en cuenta dentro de la pierna, ¿no? Entonces vamos a acomodar esto un poquito mejor. Entonces, como nos damos cuenta, tenemos esta parte de acá, hacia acá y esta línea. Entonces todo esto se dirige junto a la rodilla. El final de la parte superior es aquí la rodilla. Siempre va a estar incluido con la rodilla. Entonces la rodilla por lo general es una cuarta parte o una tercera parte. Si ven 1, 2, 3 más o menos. De la tercera a la mitad. Entonces ustedes si dividen esto en tercios, tiene que sacarlo más o menos la mitad. Entonces son los shapes que tenemos que controlar. Si ven acá, cómo controlamos la vista frontal, la vista lateral. Esto de aquí va a tener que ir un poquito hacia atrás en esta forma. Ahí lo hice mal acá. Es en esta forma. De aquí. Y de aquí justo más o menos del medio bajamos la línea recta. Así para que se entienda mejor. ¿Se ven? Esto se va a tener, justo ustedes van a ver que esto se va hacia arriba. ¿Se ven? Entonces aquí es así, por si acaso. De ahí tenemos las vistas laterales, que ahí no va a ir cambiando casi nada lo de la pierna. Y en los dos es la vista, solo que van a ver que un corte en un lado se ve mejor el corte que en el otro. Y eso va siendo lo que respecta a las piernas. Ahora, igual en la parte de la pierna, de la manera frontal, también vamos a tener este corte aquí recto. Entonces sería esto para acá. A un tercio de esto viene y de ahí bajamos de esta forma. Este va a ser el shape básico para lo que son las caderas, diré todo lo que es la pierna, ¿no? Aquí está la canilla y todo eso. Esta es la antepierna. Esta es la pierna. Pero aquí después lo que vamos a hacer es, debajo de esta línea, justo al centro, después aquí se agrega este trocito extra. Listo, eso es. Ahora, en la vista lateral, lo que nosotros vamos a tener es una pierna que en verdad está en esta posición, donde esto va hacia atrás en esta forma, es una curva. Y ahora lo que vamos a ver es esta altura de acá, esto hacia acá. Entonces, está coincidiendo con esa parte, igual a un cuarto, ¿no? Porque si ustedes ven bien esto, después lo que se van a dar cuenta, que esto en sí tiene esta parte superior así, es un poco inclinado hacia atrás, y de ahí esto va totalmente hacia acá. Entonces digamos, esta es la pierna, vista de una vista lateral. Ahora, una vista en 3/4 no cambia casi nada, va a ser la misma idea en esta forma. En una vista en 3/4, solo que la línea del medio va a estar acá más al centro. Y de aquí lo que vamos a hacer a este mismo, le vamos a agregar este trocito de acá, que le habíamos agregado acá. Ustedes van a ver que vamos a tener que exagerar hacia atrás esta forma. Y acá vendrá la rodilla. La rodilla es un cuadrado que va recto. Un cuadrado que va recto. Un cuadrado que va recto. Entonces esa es la rodilla. Entonces esta es una vista de esa forma. De ahí para los pies va a ser algo más sencillo. Es que vamos a tener en los pies un cuadrado al que a la mitad de esto le vamos a agregar este trapecio, así. Es que hagámoslo un poquito más grande. Entonces digamos, más que un cuadrado vamos a hacer un trapezoide en esta forma para que sea más fácil. Pero este trapezoide vamos a tener recto en este lado. Acá, justo lo que es al interior, esto es del interior. Vamos a tener recto y de aquí lo que va a salir de esta forma. A esto de aquí nosotros le trazamos una línea aquí en la mitad y eso definirá los dedos. De vista lateral, lo que va a pasar acá es que tenemos la línea, ¿no? De acá, que se une. Esta linecita recta es donde son el pie y va a ir una línea hacia atrás. Esto va a ir hacia acá.
Y de aquí va a salir recto en esta forma. Entonces esto llega hasta acá más o menos, hasta el centro casi de esto. Sube, baja y va hacia acá. Entonces esta partecita lo que va a hacer es hacer esta unión. Entonces si ustedes quieren hacerlo más cómodo esto, entonces vamos a hacerlo, verán, de esta forma. Enrectamos acá. A esto lo que vamos a hacer es agregar esta forma. Desde la mitad de... Bueno, no desde la mitad, desde un tercio de esta parte vamos a agregar este rectángulo. Y de aquí vamos a agregar un triángulo en esta forma. Y así ustedes van a tener el pie de vista lateral, frontal. Ahora el vista en 3/4. Lo que va a pasar en 3/4, que ya nos va a tocar pensar un poco en esas formas que ya teníamos antes. Solo que aquí vamos a ir agregándole volumen. Y es la misma forma, ¿eh? Entonces esto es en 3/4. Entonces digamos, eso es para el pie. Para la mano vamos a tener una forma fásica, pequeño acá arriba. Y se va a agrandar hacia acá, un poco así. Ahora, el lado hacia donde esté el pulgar va a ser el lado donde va a tener, digamos, si ustedes esto dividen en esta parte. Entonces uno de estos lados va a ser más alto que el otro. Entonces el que está hacia el pulgar va a ser el más alto que el que está hacia el meñique. Entonces digamos, si este es del meñique, entonces este va a ser más bajo y el pulgar va a ser acá más recto. Entonces pueden hacerla hasta recta esta partecita. Entonces siempre va a tener un lado más pequeño que el otro. Entonces el lado que está el pulgar es más alto. De ahí a la mitad de esto trazamos un triángulo donde está el pulgar. De aquí trazamos otro triángulo en esta forma. Saben que hagámoslo un poquito más grande para que se vean mejor las líneas. Entonces, ¿no? Tenemos, vean, esta forma, este lado más pequeño, este más arriba. A la mitad de esto un triángulo. De aquí un triángulo acá también sale recto. Entonces, de ahí con eso podemos ir agregando solo el pulgar con estos triángulos. De acá, de esta partecita de acá, justo que está en el centro más o menos de esto. Lo que va a salir es justo del centro para acá, 2 dedos. Donde el lado donde tiene el dedo pulgar va a estar el dedo del medio, que es el más grande. Entonces si ustedes alargan esto, pueden hacerlo de esta forma y de aquí de esta forma. Entonces de esa manera van a tener los dedos de la mano. Entonces ustedes se dan cuenta acá, o si no, si quieren que esto sea más fácil, el triángulo sale recto acá. Y de aquí hacemos esta forma. Listo, esto más o menos, el pulgar llega justo hasta acá. Entonces vamos a tener esa forma que nos va a ayudar bastante. Ahora, si ustedes quieren que esto se simplifique un poco más, pueden hacer que de este lateral que está ahí, llévenle todo el pulgar hasta allá y de la mitad saquen esta forma. Dividiéndole esto, por supuesto, en el centro se va una y va otra así. Y listo. También lo pueden hacer de esta forma. Si ven, esta línea recta, recta y justo desde el medio curva hacia acá. Y de ahí después de eso se va arreglando y se va limpiando para ir dando la forma. La mano de una vista lateral. Entonces vamos a tenerlo en esta forma la parte de acá. De aquí, ¿no? Como antes de la mitad va a salir aquí el pulgar. Trazamos una línea recta y justo de este centro una curva hacia acá. Esta la distancia de aquí a acá va a quedar acá mismo. Entonces este es el dedo más grandecito. Y de esto lo que tenemos que agregar justo del mitad de acá. El otro dedo, ¿ven? Siempre va a quedar este dedo del medio encima del otro. Y ahí vamos a no poder ver los otros. Capaz si ustedes quieren hacer que los otros estén acá, solo sacan esta puntita acá. Y una puntita extra hacia acá. Y van a tener la vista de una mano en esa posición. Entonces esto es lo que vamos a tener en cuenta. A veces acá en la mano de este tipo, lo único que nosotros agregamos solo es la forma extra, ¿no? Dividiendo esto a la mitad y a la mitad para generar la mano. Una cosa que hay que tener en cuenta, aquí es recto y acá es curvo, ¿sí ven? O sea, no curvo, inclinado. Inclinado y recto. Entonces la mano tiene esta forma en este lado, que es la que está en el medio, ¿no? Me dice un poquito más recto esta zona. Entonces de ahí van a poder obtener una mano
más armoniosa en ese sentido. Y esto de aquí, como les dije, después es dividir esto a la mitad, dividir esto a la mitad y alargar esto y van a tener los dedos. Y esas partes son las que vamos a ir teniendo en cuenta durante todo lo que vamos dibujando. El 3/4 de una mano, entonces la misma idea. Entonces crean. Pero aquí lo vamos a hacer con curvas, ¿sí ven? De esta manera. Para que nosotros podamos ver de dónde van a salir los dedos. Entonces tenemos de esta forma. Entonces la misma idea, ¿no? De aquí saldrán los dedos en esta forma, teniendo esto un altito acá en tridimensional. Y a esto de acá saliendo desde aquí, ¿sí ven? Digamos para el pulgar en esta zona. Entonces, lo que nosotros vamos a ver es esto en esta forma acá. Y desde más abajo de esta sección, el lateral. Entonces los dedos se encuentran acá. A veces es bueno hacer circulitos en esta parte, 4 círculos, de donde el centro va a salir los nudillos. También sirve bastante. Entonces de aquí tenemos que encontrar el medio, dividir esto y tendremos la mano de una manera lateral. Entonces eso es lo básico en todo lo que respecta a los shapes para la referencia. Entonces nosotros cuando estemos dibujando, ustedes tienen que analizar sobre cualquiera de sus dibujos estos shapes. Entonces digamos un ejemplo, el pecho, recuerden que es casi del tamaño de la cabeza. Si nosotros tenemos aquí la cabeza en esta forma, ¿cierto? Antes dijimos que lo íbamos a hacer con un cuadradito, entonces dibujamos el cuadradito. Ya les va a ayudar con los shapes para la cabeza. De ahí viene el cuello, ¿no? Que más o menos es ese tercio. De aquí vamos a encontrar el centro y con ese centro vamos a ir construyendo esta primera parte. Ven, aquí está este lateral, porque si esto nosotros le hacemos así, se vería esto. Pero nos falta el otro porque esta es una vista en 3/4. Alargamos esto, bajamos aquí y lo llevamos de esta forma, como habíamos quedado con el otro dibujo. Entonces con esto tendríamos que tener el centro hacia acá y nos vamos de esta forma. Listo, de aquí, ¿no? Como habíamos quedado, vamos a trazar el abdomen. El abdomen va a quedar debajo del ombligo, si ustedes ven su reverencia, debajo del ombligo, justo antes de que llegue una contralínea acá. Y en esta parte vamos a tener todo lo que es las caderas, ¿sí ven? Entonces tendríamos de las caderas y esta parte. Después lo que vamos a hacer, ya les voy a explicar para unir estos lados. Pero en el caso que tenemos un 3/4, digamos como esta parte de acá, si ven que aquí esto es lo que va a ir solo de la parte frontal, y tenemos que agregar este lateral de una manera recta, si vieron. Entonces esto lo único que tenemos que hacer, si aquí queda en esta forma, acá lo enrectamos y lo unimos de esa forma, que quede el mismo espacio y lo tenemos ahí. Entonces de aquí tenemos que dividir esta zona y dividir esta zona. Y lo que habíamos dicho antes, si ven, alargamos recto esto sacamos un poco y vamos hacia allá porque esto es una vista frontal. Ahora esta es una vista lateral, también salimos hacia allá, vamos hacia acá adentro, pero ustedes ven acá ya no es recto, acá ya va a ser en esta forma y nos vamos hacia la rodilla, ¿no? Hacia la rodilla. Listo, esta es una vista frontal. Recuerden que hacemos primero una línea en la parte recta interior, después sacamos en esta forma. Acá la idea, esta no es que tanto frontal, es más lateral, entonces va esta línea así, sacamos hacia acá y esto va así, hacia acá y esto va así, ¿sí ven? Esta aquí en este caso es hasta el medio, este es hasta encima de la mitad. Entonces de esa manera vamos construyendo. Ahora acá, como habíamos quedado, hacemos recto y dejamos ese espacio acá de donde va a salir el brazo, recto el espacio donde va a salir el brazo, de ahí circular esta parte en el cilindro, ¿no? Y aquí, en esta parte del brazo, es justo desde acá, el hombro no se da cuenta, el hombro después lo unes con este cuadradito. Entonces de ahí vamos hacia acá, si ven, y aquí recto. El pulgar está hacia allá y está en una forma que es un poquito complicada, pero siempre vamos a ver esta línea recta. En esta pose, el pulgar está acá arriba, vemos de esa forma la mano, así que esto de ley es acá, en esta forma, ¿se ven? Listo. En este caso no los vemos porque está lateral,
Pero es un lateral medio inclinado que estamos viendo más de esta parte de acá, más de esta zona. Entonces por eso acá se juntó hacia allá, hacia esa dirección, hacia adentro, porque el pulgar está hacia allá adentro. Entonces con eso vamos construyendo. Entonces para la cabeza, no lo había explicado acá. En la cabeza va a ser un poco más simple lo que vamos a ir construyendo. Entonces en la cabeza vamos a definir este ovalito, así, ¿sí ven? Esto, donde va a ser la parte de arriba circular y la parte de abajo recta, de esta manera. Y hay que pensar lo que quede como un ovoide, pero lo vamos a hacer de esta manera. De esto lo vamos a encontrar el centro, de esta forma, y esto le vamos a agregar las orejitas, que sean 1/3 de lo que mide la cabeza, pero lo podemos hacer como que al azar, como nos guste el tamaño que quede bonito. Entonces de esa manera, entonces para la vista lateral, digamos, lo que vamos a hacer es la misma idea, este cosito, pero en vez de mandarle esto al centro, ¿no? Como era en el otro, lo que vamos a hacer es en esta misma forma. Lo único que vamos a hacer es, en vez de mandarle al centro, lo vamos a mandar hacia acá y va a quedar este lado más curvo. Lo mismo trazamos y solo vamos a agregar una orejita acá. La orejita tiene que estar justo en el centro de esa línea, el tamaño que nosotros queramos. Esa va a ser la primera idea. Y de ahí para la vista lateral vamos a hacer esta forma, donde esto va a ir de esta forma. También buscamos el centro entre los dos y ahí va a ir la orejita. Ahora, a estos vamos a tener que agregarle otra cosa. Acá un círculo que va a ir hasta debajo de la oreja, ¿sí ven? Acá también un medio círculo, diré, que va a ir hasta debajo de la oreja. Entonces parten de acá, medio círculo hasta acá abajo. Acá vamos a agregar un círculo, pero uno bien pegadito acá. Solo va a agregar ese extra. Bueno, acá arriba es un poquito más. De este punto acá arriba es un poquito más. Entonces vamos a ir agregando este extra. Con eso vamos a poder formar las cabezas de una manera fácil. Entonces recuerden siempre, ustedes pueden ir construyendo rápido la cabeza. No importa que quede bien, pero tenemos que cerciorarnos que este punto sea el correcto. Agregamos esta parte. Y de aquí lo que vamos a ir es construyendo. Esto va a entrar hacia acá. Dependiendo de la línea que esté en el medio, va a ir eso hacia acá. Y le vamos a ir arreglando esta oreja acá. Acá no se ve la oreja. Aquí justo en esta parte, ustedes van a definir ahora la oreja como la sección del medio. Entonces de este punto aquí en la oreja, de este punto a este punto, vamos a subirlo acá más o menos. Desde ahí va a comenzar el cabello. Entonces ahí es donde debería estar esta forma, ¿ven? Entonces lo vamos a llevar hacia allá. Ahora justo hasta aquí, de aquí va a ir en esta forma. Aquí lo vamos a reducir para que se vea de esta forma. De aquí va a entrar y va a llegar a la curva. De ahí la nariz va a estar justo en la altura de esto. Y de aquí hacia acá abajo también vamos a tener que decidir qué altura es. Por lo general en una cabeza en 3/4, digamos de una cabeza normal, es la misma distancia que la de las orejas. Entonces le llevamos más, le arreglamos un poco acá. El quiebre de esta partecita de acá. Si nosotros tenemos aquí la nariz, ¿no? Y digamos esto entra hacia acá y va hacia acá. Justo a la altura de la nariz es donde va a ir hacia adentro. Entonces podemos bajarle un poquito, pero no mucho. Debe ser algo minúsculo. Y lo llevamos hacia adentro. Entonces de la oreja, dependiendo si es hombre, baja recto en esta forma. Si es mujer, se inclina un poco más y se va en esta forma. Entonces esto es lo que nos va a ayudar a formar la cabeza en este sentido. Listo. Ahora aquí tenemos que hacer un corte en esta partecita. Entonces tomamos, ¿no? De la mitad más o menos de esta parte. Entre la oreja, hacia el inicio de la oreja y la cabeza vamos a buscar la mitad. Y esto lo llevamos hacia atrás. Esto de aquí, vamos a hacer esto un poquito más grande porque no se está notando bien. Entonces acuérdense de todas estas formas, ¿eh? Entonces vamos a repetir, ¿verán? Entonces como hemos dicho, ¿no? La distancia principal que vamos a tomar en cuenta es esta seccioncita de la oreja que va a tener el centro. Entonces de aquí a acá va a medir lo mismo. Entonces esto vamos a curvarle así y así, ¿ven? Esto baja recto, ¿no? Hasta la nariz. Y de la nariz, justo aquí donde ve la nariz, va a ir
hacia acá adentro de esta forma. Si queremos le sacamos un poquito acá. Si es mujer, desde la oreja va hacia acá y va hacia allá. Ahora, la distancia entre este punto, desde aquí hasta acá, vamos a buscar que sea de la mitad un poquito más grande. ¿Sí ven? Si esto es el tamaño de la mitad, este centro de acá, lo extrapolamos acá y le agrandamos un poquito más o menos por acá. Y de ahí le dividimos este lado, ¿no? De lo que hemos hecho acá. Y de aquí lo que vamos a hacer es mandarle hacia atrás la misma distancia que vamos a mandar hacia acá. Y de aquí vamos a curvarle hasta una distancia que nos parezca cómoda en esta zona. Y acá lo agregamos. Entonces esta va a ser la forma que vamos a tener que manejar para la cabeza. Entonces de ahí siempre vamos a tener esas líneas. Y justo acá arriba, que es el centro, va a bajar hacia la oreja como centro. Y vamos a tener toda esta forma de ir construyendo la cabeza de una manera rápida y sencilla. Tengan en cuenta que si tienen que ver esos shapes y vamos a tener que ir controlando todo eso. Entonces si regresamos acá a esta parte del dibujo, entonces para esto lo que vamos a tener, ¿no? Como habíamos dicho, va a bajar recto hacia acá, viene hacia acá, listo, sube, ¿no? La oreja y el círculo acá arriba, ¿se ven? Listo. En la vista de 3/4 lo único que vamos a agregar acá es la naricita de esta forma. Lo único que vamos a buscar la altura de las orejas, ¿sí ven? Vamos a llevarle hacia adentro, casi hacia la mitad. Y de aquí vamos a sacar y le vamos a llevar todo esto hacia abajo. Aquí al centro saldrá la boca y tendrás que acomodarlo, meter acá un poquito. Pero esa es la idea básica dentro de la cabeza. Entonces, ¿sí ven? Si este es el... Aquí le hice muy corto. Entonces, si esto es del centro, esto entra y de aquí sale todo de esta forma. Y listo. Eso es lo que respecta a tener todo lo que son los shapes para el dibujo y los que vamos a tener que ir controlando a lo largo. Entonces, para ir construyendo toda esta parte, ustedes pueden ver cómo manejamos todo el dibujo, todos esos shapes, todas esas formas, y son las básicas para ir construyendo. El construir un cuerpo humano es hacer este monigote, ir jugando con él. Entonces, si nosotros quisiéramos ya ir limpiando bien, veamos acá esta parte del dibujo. Nos vamos a ir limpiando y vamos a ir ir agregando todos estos shapes. Entonces, la cabeza, como habíamos quedado, vamos a buscar, ¿no? Esa formita. Ahí vamos a agregar la oreja, de ahí agregamos la parte trasera. En esta posición siempre el cuello va a salir un poquito detrás. Entonces ahí lo que vamos a hacer, lo vamos a acomodar, le vamos a mover un poquito el frente, ahí. Entonces el cuello siempre sale detrás de la oreja, sale de acá y viene en esta forma, ¿no? Ahora aquí hacemos la línea recta y recuerden esta forma. Y esto para nuestra caja torácica. Aquí vamos arreglando, este es el centro, recuerden, justo vamos buscando el centro y de ahí va en esta forma. Este es un poquito más abajo, es más grandecito esto, listo. Entonces ahí vamos arreglándole, justo de aquí, si ven, tengo que hacer que justo llegue hasta el momento en que gira, si se va abajo. Entonces de ahí viene toda la parte del abdomen y ahí vamos midiendo, ¿no? Como dijimos antes, miren. Entonces ahí tenemos, y ahí ya me puedo ir dando cuenta de que como que este cuerpo está un poquito mal. Digamos, acá no es tan recto, esto es más inclinadito en esta forma, ¿ven? Entonces esto, ahí lo voy arreglando. Entonces de acá debería salir esta partecita. Entonces voy siguiendo todo esto con el ritmo que hemos ido creando antes. Ahora van a ir ciertas uniones. Lo que nosotros vamos a contabilizar en un 3/4 es esta unión. Desde esto de aquí va a ir por el abdomen y de ahí se va a ir justo a la ingle, a la entrepierna. Y de esta parte pasa lo mismo, va a ir por allá. No va a tocar mucho el abdomen, va a entrar un poco y de ahí va a ser esta curva, ¿sí ven? Hacia allá. Ese es uno de los movimientos que va ahí. Entonces de acá lo que va a pasar, vamos a tener la cadera acá, esta cadera acá. Esto en esta forma. Listo. Con la misma guía que seguíamos antes, no ese ritmo. La pierna estaba hacia acá. Recuerden que acá, por lo como se ve, es esta curva.
De aquí tendríamos que mandar hacia atrás, ¿se acuerdan? Ese cilindro acá que teníamos. Entonces todo esto lo vamos exagerando. Esta es una vista lateral, 3/4, ¿se acuerdan cómo era? Entonces tenía que hacer acá de esta forma. Acá recto, ¿no? Porque la parte interior, recuérdense, esto está recto. Y de aquí lo llevamos hacia acá con la rodilla, ¿no? Acá está la rodilla. Entonces si ven, esto se mantiene acá, esto se mantiene acá de esta forma. Entonces en esta vista también tendríamos que agregar esta partecita hacia acá y esto se va hacia acá. Le agregamos ese otro trocito extra aquí porque en este caso sí lo vamos a notar. Y listo, ¿no? Acá el pie en esta forma y acá el pie en esta forma. Entonces con eso ven, vamos construyendo. Acá sacamos justo de aquí. La parte cortamos acá. De aquí. Este cilindro y justo de acá, dependiendo cómo está la mano. Entonces esto va hacia allá y esto así. Entonces la misma idea, viene esto hacia acá, esto va hacia allá. Entonces de esa manera vamos construyendo y ven, como ven aquí esta parte, la mandé muy arriba. Entonces eso tenemos, entonces líneas que tienen que conectar, lo que vamos a hacer para conectar es, este lado se va a ir hacia acá, este lado hacia acá, y de aquí lo que va a ir hacia esta partecita, y de aquí hasta esta otra partecita. Entonces vamos en este sentido, ¿sí ven? Estos se van a unir a esos puntos de la caja torácica. Entonces ustedes pueden ver, es la misma idea que se va hacia acá, ven, se va hacia acá. Y de aquí estos puntitos de aquí, si ven que está salidito, este se une acá y este se une desde acá hacia allá. Entonces va esa idea. Tengan eso en cuenta cuando vamos construyendo cualquiera de nuestros personajes, ¿no? Entonces la construcción básica a tener en cuenta. Todos esos shapes hay que entenderlos, dominarlos y empezar a usarlos para dibujar. Ahora, estos shapes van basados en mi manera de cómo construyo yo el cuerpo. Ustedes pueden irlo modificando de acuerdo al artista. Vean cómo son las formas. Vayan sacando estos shapes dentro del mismo artista para ir viendo cómo los va formando. Y así ustedes puedan ir construyendo todo lo que es el dibujo. Entonces, esta es la importancia de la forma. Ustedes ven, las formas evolucionan a estas figuras, de estos shapes, para generar y estructurar un cuerpo. Gracias a esa línea con una seguridad y todo, vamos a poder dar la fluidez que vamos a ver cómo vamos a ir haciendo este dibujo, este cuerpo dentro de todo nuestro bocetaje. Entonces, ahora después de la referencia, lo que vamos a ver ahora es la importancia del boceto dentro de nuestro dibujo, donde vamos a utilizar estas mismas referencias para poder bocetar. Entonces en el boceto nosotros vamos a tener que ir uniendo toda la idea de forma, más la seguridad, más la línea, ¿no? Todo nuestro parte de tener esa seguridad en la línea y para ir observando lo que está ahí. Entonces lo que vamos a intentar hacer en un boceto es encajar todo el dibujo de la manera más fácil posible, sin la necesidad de tener muy en cuenta todo lo que son proporciones o todas esas partes. Entonces, dentro de esto lo que vamos a tener que ir observando las formas y de esa manera ir construyendo de una manera rápida. Entonces, si nosotros queremos la cabeza en cuartos, vamos dibujando esa cabeza en esos cuartos, pero vamos dándole esa seguridad a lo que tenemos y viendo líneas de dirección y todo eso. Digamos, aquí está esto inclinado. Entonces, todo eso tenemos que ir contando en cuenta. Entonces, aquí lo que va a constar es la observación. Este se va hacia allá, ¿no? Esta parte hacia acá. No necesitamos que todo nos quede bien, Digamos, aquí las líneas, ir buscando más o menos las formas que va teniendo. Esta pierna, ¿ve? Va alargada, es una sola línea. Entonces, lo que vamos a ir buscando es todo este ritmo, toda esta seguridad en el cuerpo. Acá el brazo, de esta manera. Esto de aquí está pegado, de ahí sale hacia acá. Aquí está la mano y tiene un arma. Entonces vamos a ir buscando toda esa seguridad. Después con líneas que nos van a ayudar a controlar la perspectiva. Digamos, estas curvas acá, esa curva acá. Todo esto me va a ir ayudando a controlar toda la perspectiva. Entonces dentro del boceto es buscar todo eso.
Y vamos a tener algo que es el dibujo gestual, es para tener esta seguridad. Entonces, para eso vamos a tener en cuenta ciertas cosas dentro de nuestro dibujo gestual. Entonces, para el boceto vamos a trabajar con el gesto. El gesto nos va a decir cierta cosa, que vamos a tener una parte activa y una parte pasiva. La parte activa es donde tenemos la mayor largo, ¿no? O sea, la forma, la línea, donde puede recorrer la línea de una manera más larga. Y la pasiva es donde la línea se va a tener que interrumpir por acción de esta. Entonces, si nosotros, digamos, tengo en la caja torácica, tengo esta parte de acá, quiere decir que la otra parte está en esta forma, ¿ven? Activo, pasivo o positivo y negativo. Entonces vamos a tener en esa parte positivo, negativo, activo y pasivo. Entonces siempre el positivo va a ser el que tenga el menor cantidad de dobleces que el pasivo, ¿no? Que el negativo. Entonces el positivo va a tener la menor cantidad que el negativo. Entonces eso vamos a tener en cuenta, positivo y negativos. Ahora, ¿por qué? Porque podemos a veces tener un positivo en esta forma, ¿sí? Pero debes de tener un activo que esto va a ser más triangulado. Entonces va a pasar eso, ¿eh? Entonces sí podemos tener esas dos acciones, pero siempre tenemos que buscar estos dos. Entonces ustedes se dan cuenta acá. ¿Cuál es el punto más largo, la línea más larga del movimiento? Si ustedes se dan cuenta, desde el cuello llevamos, puede pasar por esta parte, puede ir por acá, ¿no? Entonces miren, vamos a hacerlo hasta acá. Desde el cuello podemos ir hacia acá. Y todo esto, miren, esto es un solo movimiento. A diferencia que acá podemos ir hacia acá y de aquí ya tiene que irse hacia acá. Entonces ahí podemos ver la primera línea de acción, ¿no? Entonces la línea de acción principal en este cuerpo es esta línea de acá que va generando. Entonces ahí tenemos otras líneas que van a ir rompiendo esa forma y nos va a ir ayudando a construir. Las piernas, miren, esta pierna que va largo acá, esto todo es un activo o un positivo y de ahí acá vamos a tener el negativo. Entonces ese es un punto, que uno tiene que ir viendo cómo va funcionando. Entonces acá también tenemos todo ese largo hacia acá. Y listo, y acá vamos a tener esto recto hacia acá y de ahí esto hacia acá. Está formándose un activo. Porque ven, aquí tiene la curva. Ahora, nunca, no es que siempre vaya a ser hacia adentro. Puede ir en el sentido contrario. Pero es donde se genera la mayor presión. O si no, también uno hay que entender que este es el movimiento más largo. Pero dentro de este movimiento aquí, puede que se termine hacia acá. Terminando esto en esta zona de acá. Y esta parte, al ser en la parte interior en esta forma, puede generar. Entonces, acá lo que le va a obligar es que esto se vuelva un negativo y esto un positivo por la pose en que está la pierna. Pero en una medida más grande, toda esta pierna sigue estando dentro del movimiento de esta. Entonces a veces uno hay que buscar la primera para la posición del cuerpo. Vamos a tener que hacer cierta cosa. Entonces para la posición del cuerpo primero todo el positivo y de ahí todo el negativo. Listo, dos líneas. De ahí cada parte del cuerpo va a tener por su lado sus positivos y sus negativos. Independiente, digamos, aunque sigue siendo el positivo, pero acá va a tener el negativo. En este caso, que era antes del positivo va a tener que cambiarse a ser un negativo. Digamos, en el brazo el mayor movimiento es entonces va a ser hacia acá y hacia acá, por lo cual forma este otro lado. En este otro lado la misma idea, va hacia acá y forma eso. En la cabeza va acá y ahí tenemos esto. No hay mucha filosofía en la posición de la cabeza, pero es las ideas. Entonces nosotros cuando vayamos a hacer el boceto con esta seguridad, entonces podemos comenzar dentro de la cabeza, ir marcando zonas. Entonces si todo esto es mi activo, debemos de tener hacia acá mi positivo. Era mi negativo, entonces el positivo hacia acá mi negativo. Después de ir calculando, puedo ir buscando ya dónde va la caja torácica, dónde está el abdomen, dónde está el resto de la pierna. Entonces esta de acá es positivo acá, voy arreglando esto en esta forma, esto en esta forma. Llevamos hacia acá, esto hacia acá. La cabeza está en esta dirección, ahí puedo ir arreglando direcciones, esta hacia acá. Entonces el cuello va en este ritmo. Entonces podemos ir arreglando todo. Entonces ahí después cuando tenemos toda esa parte del boceto. El boceto no termina hasta que nosotros corrijamos todo lo que necesitamos dentro del dibujo.
Entonces vamos haciendo todas las formas, la vamos acomodando para que se vea bien. Vamos viendo de dónde sale, comparando. Entonces digamos ahí esta parte de acá, recuerden ahí, ya puedo irle dando la estructura que yo necesito que tenga. ¿Dónde está el centro? Recuerden siempre ir buscando los centros de los objetos. Entonces toda esta parte hacia acá. El abdomen en este caso se va a doblar un poquito así, porque en esa forma está. De la cadera sale hacia acá. Recuerden, indicamos que va a ser esta forma. Y de acá tiene que salir desde este lado hacia acá. Más o menos podemos hacerle esto, una circunferencia que quede más larguito. Y lo vamos ubicando de esta forma. O lo otro es que trazas desde este punto que saliste esta forma acá. Vas a tener, digamos, esto, digamos. Entonces tienes acá el abdomen. De aquí, ¿no? Sale así. Está sacando línea recta hacia acá. Esto puede tener un poquito de inclinación porque lo estamos viendo en tercios. Y entonces recuerden esto, tener esta forma de acá. De tener esto. De aquí desde el centro más o menos le vamos a unir hacia acá. Y de acá arriba, recuerden, hacia acá. Esto creo que le saqué mucho. No están afuera. Y listo. De las piernas, recuerden, para sacarlas. Hacemos la curva acá en esta forma. Y listo, recuerden, bajamos más. Lo enviamos hacia acá. Con la rodilla. Entonces tiene que ser la mitad de esta distancia. Listo. En este lado, la misma idea. Se va hacia acá. Y este como es. Recuerden, sacamos esta forma y esta forma. Entonces puede ser ahí. Vemos más o menos acá a la altura, ¿no? Vamos viendo cómo coordinan. Entonces si coordinan y están en la misma ubicación, lo ubicamos de la misma forma. Estas líneas guías les van a servir bastante para saber cómo está la ubicación. Entonces en este caso hacia adentro también. Va ahí. Va ahí. Y el pie sale en esta forma. Ahí. En este caso de acá hacia adentro. Va hacia acá. Y va en esta forma. Y lo ubicamos. Ahí. Digamos, esto no es tan estirado. Tiene esta formita. Estos salen de justo desde esta parte, recuerden. Justo de estas zonas, ahí va siempre. Aquí va a quedar, digamos, en este caso. El frente está desde acá, pero tiene que salir porque tenemos que avanzar desde esta otra parte. Entonces sale desde más pegadito. Y listo. Entonces ya tenemos la parte de ahí. De ahí vamos a hacer el cilindro que hemos quedado acá. ¿Cierto? Acá está mismo, ¿no? La idea del cilindro hacia acá. De esta parte hay que ver como el pulgar está hacia adentro, entonces esto sale un poco hacia acá arriba. Y de aquí lo mandamos recto y hacemos de esta forma. Entonces de acá, que este está el frente, está acá, entonces la otra parte está acá. Y esta, como tiene la forma normal, se va en esta forma, así. De ahí esto le unimos acá, esto se une en esta forma. Enrectamos y mandamos para allá. Acá en este caso, como tenemos estos dos, tenemos que buscar el centro y se van a unir ahí al centro de esos dos puntos. La mano está hacia acá. Tenemos esto, el pulgar. Ustedes solo vayan copiándolo como está ahí. Aquí hay dos dedos. Acá hay unos más pequeños. ¿Ven cómo les voy acomodando? Solo usando esas formitas. De aquí ya la pistola en este punto. Y listo. Acá solo va el puño, va hacia acá y los dedos hacia allá. Entonces de esa manera podemos ir consiguiendo la pose. Entonces en este lado vamos a ver dónde está el movimiento más largo. Entonces la misma idea, ¿eh? A veces comenzamos con la cabeza, voy viendo esos movimientos. Aquí está en esta pose, entonces el movimiento más largo es el de la pierna. Entonces esto se genera acá y se va en esta forma. Entonces si ven, no es buscar todo en la exactitud, es ir viendo hacia dónde están las cosas. De aquí el brazo baja, altura, se va allá, de ahí este brazo se une acá. Entonces al principio es buscar todo esto, ¿eh? Después ya puede ir organizando todo el dibujo, es decir, ok, aquí voy a poner el cuello, entonces la oreja va a salir de acá, el rostro tiene que ubicarse de esta forma, algo así. Listo, va hacia acá. Entonces yo veo que esta caja está viendo hacia allá.
Entonces lo voy ubicando bien, voy ubicando estas partes. El abdomen va ahora hacia el frente en esta forma. De acá va la cadera en esta forma. Algo así. Esto se une en esta forma. Acá se une acá. Ahora este pie viene hacia acá, ¿no? Si ven el ritmo que tiene y sale desde acá. Entonces después lo vamos a ir arreglando, pero ahorita estoy diciendo de dónde hacia dónde va. Si ven, no va a pensarlo mucho si está bien o no. Vamos a ver esto de acá hasta acá más o menos la rodilla. Entonces aquí ya viene todo el de ir observando hacia acá, que está el pie acá, y aquí sale la pata ahí. Entonces esto viene así, de ahí yo veo que esto entra algo así. El hombro, ¿no? Y aquí todo lo que voy buscando, esas formas que antes habíamos dicho. No necesito dibujarlo correctamente. Entonces vaya, esto hacia acá. Y después de eso ya puedo decir, ok, ya tengo la idea. Ahora sí, empezamos a construir, digamos, los ojos más o menos van en esta dirección. Esto va hacia acá. Ya después con el tiempo tienen que ir ustedes aprendiendo un poco de lo que es perspectiva. Y de esa manera les va a salir más fácil construir toda esa parte. Entonces ahí es solo ir copiando todo esto. Recuerdan, esto se va hacia allá, esto sí va hacia acá. De aquí esta parte se va hacia la cadera, esto se une, acá está el glúteo. De aquí más o menos del centro, acuérdense que esto tenía que tener esta forma, ¿no? ¿Recuerdan cómo viste el shape? Que en este lado es más metidito, entonces sale desde allá. Esto viene hacia arriba y se va. Bueno, esto se va hacia acá arriba, hacia la rodilla. Y en esta parte de la rodilla que está acá, tiene que irse en esta forma. Ahí tendríamos, esto tenemos que agregarle esta otra parte de la pierna, que no lo vemos muy bien acá, porque la rodilla está acá. Nos vemos de la otra partecita que se va hacia atrás. Entonces, lo que va a terminar dando esta forma más o menos a la rodilla. Y acá la idea, ¿no? Más o menos salimos desde esta parte de acá, que es justo de donde sale el otro, y nos vamos hacia acá. Hacemos la curva, y como esto es en esta forma, lo mandamos hacia acá. De aquí más o menos tenemos que guiarnos, ¿no? Digamos, aquí va a pasar algo, es que ya no nos vamos a ver esta forma, sino por la forma en que está se va a ver un poco hacia adentro. Y listo, tenemos esta forma acá, normalita. Entonces de ahí tenemos la parte de abajo. Este es un poco más complejo. A veces estas partes nos pueden dar muchos problemas en el rato de ir construyendo. En el rato de ir construyendo, ustedes tienen que irlo analizando bien. Y digamos, tenemos que separar en este caso la planta de la parte de arriba, que va a tener esta misma forma. Y de esa manera lo vamos formando. Digamos, esto entra hacia acá. Entonces lo llevamos hacia acá el cilindro. Y de aquí, esto va hacia allá. La mano, tenemos un dedito aquí, ponemos de esta forma, los otros dos dedos están juntos acá, y ahí tenemos un dedito que está más acá, entonces con esto vamos uniendo. Y a veces es en estas partes ir viendo qué formas podemos ir obteniendo en este lado, para que se nos haga fácil. Los shapes que les di antes son como bases para poder ir entendiendo un poco lo que va sucediendo, pero de ahí a nosotros, después con el tiempo nos toca ir acomodando todo eso. Es una manera de ir construyendo todo lo que corresponde a nuestros personajes, a nuestros dibujos. Entonces es la importancia del boceto, obtener todo esto, y después sobre eso nosotros podemos ir acomodando adornos, ir buscando otras formas que nos vayan ayudando a ir construyendo de una manera correcta todo lo que es el dibujo. Entonces eso hay que tener muy en cuenta. Entonces dentro del boceto vamos a entrar a otra cosa que es la limpieza, ¿no? Tenemos que aprender a limpiar esto, buscando las formas, agregando los otros objetos que necesitábamos dentro del dibujo.
Entonces acá en el boceto vamos a ir agregando detalles. Entonces para estos detalles vamos a ir arreglando muchas las proporciones, muchas de las formas, los ritmos, pero siempre y cuando observando, ¿no? Todo lo que es nuestra, la silueta acá en este caso, todo lo que corresponde a la forma del dibujo. Entonces, ¿cómo comenzamos? Vamos a retirar esto un rato. Entonces, teniendo estas formas acá, el personaje, lo que vamos a ir haciendo ahora es ir arreglando ciertas cosas. Entonces, justo de aquí de la mitad, ¿no? De este centrito, cuando queremos aumentar el busto, vamos a utilizarle como un punto de referencia. Ahora, en este caso lo que vamos a hacer es que si acá tenemos esta línea, ¿no? De lateral, vamos a ver justo donde doblamos, hasta ahí nomás nos va a llegar este puntito de acá. Entonces ahora para el busto vamos a jalar de justo desde el centro, vamos a ir pasando primerito por el punto que habíamos designado antes y de ahí va a ir saliendo y se ve hacia acá, ¿se ven? Toda esta parte del pecho. De acá también vamos a tener que irnos así, en esta forma. Ahora, cuando esto es lateral, lo que vamos a hacer aquí es a esta forma misma agregarle un extra más acá. Esta es la parte que no se ve de este lado. Entonces, si esto tenemos de esta forma, vamos a tener esto de acá, en lo que respecta al busto. Entonces, bueno, entonces eso tendríamos. Entonces, cuando vamos construyendo después, si queremos hacer la cara, es ir observando ya todo detenidamente en dónde está cada parte, irlo dibujando, llevándonos todo, ¿no? Para dibujar la cabeza ya tenemos un tutorial en la página, si ustedes quieren irlo a ver, todo lo que es anatomía y todo eso para que puedan construirlo. El último video es la manera de construir rápidamente esto. Entonces a veces ir observando dónde están ciertas líneas, qué va sucediendo. Y en esta parte ya conlleva mucho observar qué está pasando, cómo tiene cada parte. Vamos acá, yo veo una línea, algo así. Entonces ustedes solo vayan copiando dónde están las sombras, son líneas. Entonces de ahí vamos a ir copiando todo esto. Digamos un ejemplo, aquí lleva esta partecita del cuello. Acá tiene esta abertura en esta forma. Así. Entonces acá, bueno, el busto no es muy grande. Esta parte llega hacia acá. De ahí yo veo que es todo esto viene hacia acá. De ahí esto. De acá es la falda. Acá, ¿no? Viene de acá atrásito un poco. A esta forma siempre hay que agregarle. Recuerden que aquí tenemos este círculo, ¿no? Tenemos esta formita de acá. Esto de acá le jalamos así. Ya llevamos esta forma y ya vamos observando dentro del dibujo cómo están estas partes. Por eso, si no sabemos de anatomía, necesitamos obligatoriamente ver la referencia, y estar viendo esas curvas, si aquí hay una curva de este punto a este punto, cómo lo tengo que ir haciendo. Digamos acá, yo veo que esta parte va hacia adentro, aquí queda la rodilla en esta parte, esto de aquí también viene hacia acá, y de aquí yo veo que es medio esta forma circular. De aquí se dirige hacia allá. Y de aquí va a entrar un poco. Y se va hacia ese lado. Entonces ya lo vamos construyendo. Aquí tiene una bota, ¿no? Entonces lo vamos moviendo. Digamos, aquí veo que esto cambia un poco. Tiene aquí esta forma. Entonces de aquí es ir construyendo todo eso. Acá, ¿no? Viene así. Se une hacia acá. En este costado se ve toda esta forma. De ahí creamos aquí esta parte. Lo mismo mandamos hacia acá. Esta es una bota, ¿no? Que tiene aquí esta partecita. Y de ahí vamos copiando. Esto es todo. Después ir copiando, copiando. Para poder ir efectuando el dibujo. En esta parte no se ve esa cosa. Del tacón. Entonces tenemos ahí. De ahí vemos líneas acá. Vemos esto del busto va hacia acá. Vemos aquí, si no hay la línea, no le ponemos, ¿no? Pero vamos viendo todas estas cositas que van apareciendo. Entonces, digamos acá, esta forma hacia acá, y esto que se va hacia allá.
El cabello le tenemos aquí. Acá tenemos un moñito. Entonces todo esto tenemos que irlo construyendo. Entonces digamos acá la mano. Tiene aquí esta cosa. Tiene esta parte. Entonces todo aquí lo que voy haciendo es ir definiendo todo lo que corresponde a nuestro dibujo. Entonces acá también viene desde acá, pero acá tenemos esta partecita. Unimos esto hacia acá, voy viéndole hacia acá. Este puño entra aquí, ¿no? Tiene una forma, aquí veo unos dedos. Acá la mano, yo veo que esto viene así, viene algo así. Aquí está el pulgar chiquito, esta parte es así. Aquí viene esta otra parte del dedo, algo ahí. Todo esto está acá. Entonces ahí tiene esta otra cosa. Aquí viene todo el arma hacia acá. ¿No? Vamos viendo, ¿eh? Como vamos observando. Podemos irlo modificando esta parte de aquí. Por lo que veo ha sido más arriba. Lo vamos poniendo en esa posición. Entonces con eso podemos ir construyendo, ¿ya? Lo que tenemos de cualquier personaje. Y ustedes pueden ir cambiando, decir, no, yo no quiero que sea esto. Y pueden buscarse otra referencia. Decirle, no, acá quiero que tenga esta partecita. Y no sé, le voy a poner aquí un gorro así. Y ustedes ya tienen que ir copiando, ir viendo cómo se comporta todo. Ah, es que quiero que tenga un cinturón en esta parte. Lo vamos dibujando. Siguiendo la forma del cuerpo. Ah, quería que tenga medias también, no solo las botas. Ah, quería que también tenga aquí una bufanda. Entonces podemos ir jugando con eso para que creen su propio personaje, ¿no? Su propio dibujo. O pueden cambiarle toda la ropa. Dependiendo, por eso creamos primero la estructura para después poder ir jugando con el dibujo. Y poder ir creando ya nuestro boceto y todo lo que vamos necesitando. Entonces, ese es uno de los puntos principales a tener en cuenta. Y de ahí seguir limpiando esto del boceto. Ya nos llevaría a que vamos a tomar el boceto. Ya tenemos ya limpio, ¿no? El boceto. Y lo que tenemos que hacer después de eso es que nosotros vamos a ubicarlo o ya prepararlo para la limpieza en cualquier dibujo. Entonces voy a agrandar esto, lo voy a hacer más grande. Entonces ahí voy a trabajar. Entonces lo que yo voy a hacer primerito es bajar la opacidad de esta. Vamos a bajar la opacidad de esta capa y vamos a crear una capa encima. Entonces ahí ya con el pincel que nos guste, con el que queremos hacer la línea, podemos ir trabajando ya todo el dibujo, ¿no? Decir, ok, ahí sí ya, ustedes van copiando, viendo cómo tienen en algún lado el personaje y le dando esos toquecitos que necesitan. Aquí puede ser que esta parte del dibujo ustedes no vayan pudiendo lograr que se vea muy bien, pero van a lograr lo que se vea mejor que no saberlo dibujar. Ya después de ir todo esto complementando con un poco de ver un libro de anatomía o seguirse basando en la misma referencia que tenían para ir construyendo todo el personaje. Entonces, a veces, cuando ustedes quieran dibujar sin tener mucho conocimiento, yo les recomiendo que siempre las referencias. Ya cuando uno va mejorando en el dibujo, podemos saltarnos las referencias y tener otro tipo de formas de ir construyendo. Entonces ya después les vamos limpiando, vamos acomodando toda la línea. Si vemos que esto está muy claro, le bajamos más la opacidad para que sea más fácil ir construyendo todo. Entonces todo se basa en eso. Irlo construyendo.
Entonces ya viene la limpieza. Y aquí depende mucho de ustedes, de su observación, de cómo lo vayan planificando, para que ustedes puedan irlo dibujando todo el personaje. Entonces en eso se basa tener una limpieza. Y es limpiar todos esos puntos y revisando. Siempre que está revisa y revisa lo que tenemos, ¿no? De base. Viendo los músculos, cómo están las formas. Entonces todo eso ya les va a ustedes a facilitar en gran medida todo lo que corresponde al dibujo, ¿eh? Entonces de esa manera podemos ir dibujando cualquier cosa, ¿eh? Que veamos en cualquier parte que nos guste y queramos ir mejorando nuestra manera de dibujo. Entonces solo vayan construyendo, solo vayan dibujándolo, sin tener muy en cuenta. Es verdad que puede ser que vayan a tener fallas. Este no es un método que si ustedes no saben al 100% dibujar, les va a salir dibujos espectaculares. No funciona tanto esa forma, es poco a poco irse acostumbrado, ir entendiendo. Entre mejor vaya todo su entendimiento de la perspectiva y todo eso les va a ayudar bastante a, a poder ver todas las falencias. Así que, aunque no queramos, siempre vamos a necesitar el ir aprendiendo la anatomía. Pero mientras ustedes van aprendiendo anatomía, ustedes ya pueden ir ya con esto dibujando, copiando. Y con eso también la copia les va a ayudar a que ustedes se vayan memorizando cosas dentro del dibujo. Para que después con el tiempo sea más fácil que tengan una biblioteca mental. Donde ya todo va a ser muchísimo más cómodo dibujar, no tener que estar recurriendo a tantas referencias, poder solucionar muchos de sus problemas dentro del dibujo. A veces pasa que no solucionamos los problemas porque nos falta esa biblioteca mental dentro de nuestros dibujos. Entonces siempre eso, tengan en cuenta toda esa parte. Ir limpiando todo, digamos acá. Y es mucho de ir observando lo que está sucediendo.
Y listo, ¿no? Ahí tenemos ya trabajado nuestro boceto, ya limpio. Y de lo que nos tocaría es venir toda la parte del color. Entonces todo esto es, ¿no? Lo básico, tenemos que ir teniendo en cuenta todo el proceso que hemos ido haciendo para ir construyendo y podemos ir jugando con cosas, siempre tengan referencia, cualquier objeto que quieran ir agregando dentro de su dibujo, ténganlo en cuenta. Así que aquí es donde ustedes van a tener que hacer todo ese proceso, ir definiendo las formas, que sea bonito, pueden hacer un montón de capas, ir superponiendo, pero de esta parte no pasen mientras ustedes no estén seguros de lo que ya tienen. Y aquí solo en concepto, este es acá en la limpieza del boceto, es donde vamos a arreglar todas las otras partes. Que no sea en sí la forma ni el concepto, vamos a tenerlo que arreglar acá. Bueno, con toda esta parte, ya podemos ir entendiendo cómo se construye, cómo podemos ir usando referencias para ir creando los personajes. Entonces yo les recomiendo desde acá siempre referencias, siempre a ir concentrándonos en todo esto, los personajes, partir desde ahí. Con el tiempo vamos a ir agregando cosas, ocupemos más de una referencia siempre, ¿no? A veces quiero copiar esto de un lado, quiero copiar esto del otro, intentamos unirlo. Al principio va a ser complicado. Yo les recomiendo eso como ya cuando tengas un poco más de experiencia, vais mezclando. Por el momento, cuando estés comenzando con esta técnica, copia exactamente lo que ves, andalo dibujando, después irle dando color, limpiando bien. Y llévalos como tus primeras prácticas, tus primeros ejercicios, tu aproximación hacia el dibujo, ¿no? Es bueno a veces basarse en imágenes reales que en otros dibujos. Así ustedes pueden poner, ok, me basé en tal modelo, tal cosa, y aquí está. Y pueden irlo compartiendo también en redes de eso, sus prácticas, sus estudios. Vayan jugando con toda esta parte. Memoricémonos bien los shapes y todo lo que necesitamos para ir construyendo todos nuestros personajes. Esa es más o menos la idea dentro de esta parte. Y así vamos a poder crear nuestros personajes sin ningún problema. Tengamos muy en cuenta que la parte del boceto, la idea, el concepto, ir rayando, ir buscando qué es lo que puede ir encontrando o dentro del dibujo. A veces mandar una línea, otra línea, solo para ir generando formas, siluetas, también sirve bastante. Y esto es lo que se hace bastante en el concept, después de ir buscando esas líneas. Ir viendo acá, me gusta cómo va acá esta forma, y le vamos dando una forma más anatómica. No sé, aquí me va gustando el concepto, la idea, y puedo ir sacando más cosas. Entonces, al principio es eso, ¿no? Ir jugando, después pueden irse inventando. Pero para poder llegar a ese punto y que todo lo que estamos creando nos salga de una buena manera, siempre tenemos que ir basándonos en tener una biblioteca mental, en saber cómo se dibuja algo. El dibujo no va de depender de inventarse todo, es saber cómo se dibuja algo para poder modificarlo. Entonces siempre tengan eso en cuenta. Toda esa parte. Entonces, por ese lado, practiquemos, copiemos, observemos lo que está siempre alrededor. Básense bastante en esa idea, en ese concepto. Practiquen mucho los monigotes de frente. Comenzar, ¿no? Donde está la cabeza, de donde tenemos la caja torácica, de la otra parte de acá, y todo de una manera rápida, acordándose más o menos cómo son los shapes, cómo son esas formas, y váyanlo construyendo rápido. Dejen que esto también les ayude, ¿no? A todas sus manos, a todo eso, acostumbrarse a dibujarlo de una manera rápida. Ustedes van a ver que con eso les va a ayudar bastante. Después de ir sobre esto, ¿no? Ahora sí voy a ir acomodando bien la estructura que necesito. Siempre revisando, siempre poniendo las formas que conocemos, que hemos ido ya decidiendo, ¿no? Ya que tenemos como shapes, eso nos va a ayudar bastante a poder ir construyendo todos nuestros dibujos, nuestros personajes. Entonces el dibujo se basa bastante en esa idea, en ese concepto. Dejemos fluir la mano, no
no evitemos, no intentemos hacer desde el principio que todo quede de más bien. Todo tiene que ser guías donde nosotros podemos entender de una manera en general lo que estamos queriendo dibujar, lo que estamos queriendo hacer. Entonces con eso les va a ser muchísimo más fácil acostumbrarse al dibujo. El dibujo depende de muchas cosas para ir trabajando. Entonces con eso memoricémonos todas estas partes, esos puntos, midamos acá, si no nos salió bien esta parte quedó muy alta. Entonces tomémoslo, modifiquémoslo. Pero siempre estemos arreglando todos estos estudios y esto para que el cerebro sepa que está haciendo mal y después los empiece a arreglar y en el futuro sea más fácil, ¿no? Toda la construcción que se tiene. Entonces siempre ir jugando, buscando las formas que conocemos de una manera rápida. Y con eso ustedes van a ver que es más fácil todo de ir dibujando. Entonces el dibujo se basa en eso, ¿no? En tener ese primer punto de vista. Y de ahí con todo el resto ir usando todo el resto de conocimiento que tenemos para ir construyendo nuestro personaje. Sobre todo en la figura humana. Necesitamos todas esas ideas y todos esos conceptos para que podamos ir construyendo de una manera fácil todo. La biblioteca mental es otra cosa importante que debemos de tener en cuenta. Entonces todo esto ir practicando, vayamos haciendo esto, limpiemos para que siempre se nos vaya quedando toda la idea. No se queden solo en esta parte del dibujo. Después limpien para que sea más fácil. Entonces vamos con ese proceso. Entonces es mi consejo, siempre observando también las medidas cuando después vayamos limpiando. Observar, digamos, pueden tener este punto, acá en el medio es justo ver dónde se quiebran. Entonces vamos a hacer un tipo de cosas y análisis, siempre estén analizando la imagen una y otra vez. Ese es el punto de comenzar al principio y tener una referencia. La referencia tiene que servir para eso, para entender, analizar, buscar, comparar. Y así de esa manera irnos memorizando todo eso y en el futuro sea más fácil acudir a todo ese conocimiento y poder dibujar de una manera más sólida. Este tutorial quedará hasta acá. Todo lo que es el color de una manera fácil dejaré para el siguiente video. Practique, vayan, cojan referencias, dibujen, estén jugando con eso. Algo que les recomiendo es que esto lo tomen de una manera para ir dibujando, siempre tener dibujitos ahí, ir memorizándose, pero vayan empezando a aprender poco a poco anatomía, tengan un libro, practiquen una media horita de anatomía, cuando puedan en la semana, y así con el tiempo este ejercicio va a ir evolucionando, porque ustedes van a ir aprendiendo anatomía y van a poder ir implementando ese conocimiento mientras vayan avanzando en los dibujos. Al principio les va a ser muy difícil, complicado, pero siempre estén midiendo y eso les va a ayudar a ir corrigiendo el dibujo a la larga. Con esto terminamos el tutorial. A Saikoshi le agradezco mucho, gracias por darme este consejo. Quizás vea este video, estaré hablando con él, pidiéndole consejos, a ver qué puedo modificar. Me dio más o menos unas ideas de cómo le gustaría que encamine esto. No sé si lo cumplí de la manera correcta, pero todas las dudas y lo que sea durante esta semana déjenlos en los comentarios. En el siguiente video, que va a ser para dar color, en unos pasos sencillos que voy a ir haciendo en digital para que puedan ustedes ya poner color a sus dibujitos de una manera rápida y lo puedan tener ahí, ¿no? Mientras después vayan mejorando y vayan aprendiendo nuevas cosas. Les agradezco mucho, gracias por ver este video. Denle like, suscríbanse, recomiéndale a algunos amigos de ustedes que también dibujen y quieran aprender más. Y estamos hablando en los directos o me ven en el siguiente video. Con esto me despido. Cuídense, practiquen y descansen mucho. Bye bye.